con el deber que tienen que hacer. A ver, bueno, esto no, acá, no, acá, ¿dónde está? Aquí. Los grupos ya los tienen. Son 4 grupos de 2 personas y un grupo de 3 personas. ¿Ok? Los pueden ver tranquilamente ya en el aula virtual. Temas. Ya les explico qué hay que hacer. Grupo 1, chaleco antibalas. Grupo 2, boquillas para soldadura MIG. Grupo 3, bujes para tren de aterrizaje de aviones. Grupo 4, dados de extrusión. Grupo 5, pastillas de freno de auto. ¿Qué van a hacer? Se van a convertir en vendedores, pero en vendedores muy conscientes. ¿A qué me refiero? Lo que tienen que hacer es un catálogo de venta, ¿okay? Pero un catálogo muy técnico. Usualmente estas partes están hechas de metales. Usualmente. Lo que quiero, en el chaleco antibalas, por cierto, me refiero a la placa, no en sí a la tela del chaleco, sino a la placa que está dentro, usualmente es de acero. Lo que quiero que hagan es que vayan y con lo que han aprendido, investiguen qué material puede reemplazar, o hay algunos que ya en realidad están reemplazando a estos metales, que cerámico, ¿no? Por supuesto. Y propongan ese material como reemplazo. ¿Ok? Entonces va a ser un catálogo donde van a destruirle a su competencia. Van a decirme que yo voy a ser el comprador de sus productos o el potencial comprador de sus productos. Entonces, en este catálogo, primero es un catálogo muy técnico porque como yo conozco de esto, entonces necesito que me hablen de cosas muy técnicas. ¿A qué me refiero? Van a elegir un material por X propiedades, van a decir, ok, por esto, por esto, por esto, y bla, 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 elijo este material. Este material puede reemplazar tranquilamente, cumple con las propiedades del metal, incluso le excede, lo que sea. Van a convencerme. Incluso así sea más caro, convénzanme y díganme es más caro, pero tiene mejores propiedades o te dura más, lo que sea. ¿Ya? Van a describirme, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, el primer paso que tienen que hacer es elegir el material, obviamente, e ir pensando cómo venderme ese material. Entonces, van a hacer un catálogo, literal. Donde van a especificar las dimensiones de su producto, qué características, qué ventajas tiene, bla, bla, bla. Y van a crear una sección también. Obviamente en esto tienen que poner la lógica detrás de su selección del material. No me van a decir, bueno, es que elegí, yo qué sé, titania, porque la titania es un cerámico bastante duro. No, sino, de nuevo, quiero cosas muy técnicas. Eh, Van a explicar, ¿ok? En este catálogo van a explicar el proceso de manufactura del material y del objeto. ¿Ok? Porque es diferente procesar el material y ya en sí procesar el objeto. Aún no vemos, eso es la última unidad de cerámicos. Pero bueno, por eso igual les doy tiempo, pueden ya ir investigando y luego cuando aprendamos ya sobre los procesos, pues podrán ir simplemente refinando lo que hayan preparado. ¿Ok? Entonces, aquí ya no es, la mayoría de ustedes están en metales. En metales ya les di el metal base. Aquí no. Aquí ustedes son libres y van a investigar y en base a lo que han aprendido, van a decir, ok, recomiendo este material. Okay. Entonces, aquí es abierto. Estos materiales, como les digo, están hechos usualmente de acero. Lo que quiero es que me vendan a mí creando un catálogo súper técnico y este catálogo, de unas 2, 3 hojas,
va a tener toda la información de ventajas y también de desventajas, por cierto, eso es algo que no mencioné. Por eso les dije, van a ser vendedores muy conscientes. Quiero que me digan igual los potenciales problemas que puede tener el producto que ustedes están diseñando. Es decir, ok, yo te recomiendo, yo estoy vendiendo un chaleco antibalas que ya no es de acero, que usualmente están hechos de acero, sino de X material. Ok, recomiendo esto, pero también tengo que mencionar que sí puede tener estos problemas. Entonces, las actividades que tienen que hacer es explicarme la lógica detrás de su selección de material, compararlo con el material actual que se utiliza y decirme por qué es mejor, porque de nuevo me van a convencer. Mencionar parte económica, sí, y ya les digo, no se preocupen que es más caro. Intenten venderme así sea más caro. Proceso de manufactura del material y proceso de manufactura del metal. Y características del objeto. Es decir, por ejemplo, en el chaleco antibalas, ¿no? Va a tener esta forma mismo. Van a ser, no sé, agregados de partículas encapsulados en algo. Para los dados de destrucción. Puede tener cualquier forma esos dados de destrucción de X material cerámico que van a recomendar o van a vender solo para estas formas. Es decir, características en sí del producto, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, consultas? Repito, grupo 1, chaleco antibalas. Grupo 2, boquilla para soldadura MIG. Grupo 3, buje para tren de aterrizaje. Grupo 4, dado de extrusión. Grupo 5, pastillas de autos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ok, del grupo 3, obviamente, al tener 3 integrantes, espero un poco más que del resto, que son solo 2. Y tal como dije en metales, quiero trabajos de muy buena calidad. Voy a ser mucho más radical en calificar esto en comparación a la tarea que tuvieron que hacer en el primer parcial, ¿no? Así que a meterle muchas ganas. Fecha límite de entrega 26 de agosto del 2021. Tienen 3 semanas y un poquito más, creo. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿No? Ok, igual que les pedí en metales, el contenido inicial del perdón, bueno, en este caso el catálogo, porque en metales es un reporte, ¿no? Aquí es un catálogo, aquí me están tratando de vender, o sea, aquí el enfoque es diferente, ¿no? Igual quiero que lo hagan en Google Docs. Así que la persona que cree del grupo me comparte el link apenas inicien. Es decir, quiero ver todo su avance a lo largo de estas 3 semanas. Luego, una vez que ya esté terminado, ahí sí pueden coger y llevar toda esa información y si quieren pueden crear un catálogo súper bonito diseñándolo en, no sé, en alguna herramienta que si alguien sabe Illustrator o alguna cosa, bueno, eso ya depende de ustedes o quieren simplemente usarlo ahí, eso ya lo dejo a ustedes, pero pues el contenido inicial, lo que van a poner en sí, el contenido bruto, digamos, lo quiero en Google Docs, ¿ok? Y apenas lo creen, me comparten ese link, tal como les pedí en metales. ¿Okay? Necesito ir viendo el avance durante las 3 semanas y cuánto va contribuyendo cada uno. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ok.
Eh, Joshua, ¿querías decir algo? Iba a decirle que por ahora no hay preguntas. Bueno, igual siempre me pueden escribir, preguntar. Y es, en comparación a metales, creo que es un trabajo más corto, ¿no? Pero es más amplio, ¿no? En metales ya tienen la base. Por eso es que es más complejo, más largo, en el sentido de que, bueno, tienen que hacer herencias y todo. Eh, Aquí es más sencillo, entre comillas, en el sentido de que no abarca tanta información, ¿ok? Y no hay que hacer simulación ni nada, pero es más amplio en el sentido de que a pensar qué material puedo utilizar para reemplazar eso, ¿no? ¿Qué cerámico puede encajar perfectamente en lo que me está pidiendo o en lo que estoy pidiendo? Ok, y recuerden, aquí es más como enfocado a la venta. Sí, una venta muy seria, una venta técnica y una venta que reconozca los posibles errores, pero al fin y al cabo me están tratando de vender. En el otro no. En el otro es un reporte formal, serio, de un análisis de selección de material y de producto. ¿Ok? Entonces, el enfoque también es diferente, ¿no? Aquí es más color, aquí pueden ponerle figuritas, emojis, lo que sea. La cosa es vender, ¿no? Pero de nuevo, no quiero que me pongan solo lo bueno. También quiero ver lo malo de su producto. Listo. Vamos a empezar la clase entonces. Ya saben, dudas me pueden consultar en cualquier momento. Nos habíamos quedado aquí, habíamos hablado de propiedades magnéticas. Y habíamos hablado justamente de los magnetos duros, ¿no? De los magnetos permanentes que tienen este loop de histéresis bastante grande. ¿Ok? Si recuerdan, acá está. Y pues como dije, ¿no? Estos magnetos se utilizan en un montón de aplicaciones, son los más producidos, alrededor de más de 500.000 toneladas son producidas anualmente, es el mercado de magnetos más grande, muchísimo más grande que magnetos de metales, ¿ok? Ya. Y bueno, está en todo, ¿no? En impresoras, en speakers, en equipo médico, en motores, en sensores, en turbinas de viento, en juguetes. Siguiente grupo de magnetos, magnetos suaves, ¿ok? O magnetos obviamente no permanentes. La clave que ustedes pueden ver aquí es que sin utilizar un campo coercivo muy grande, ¿no? Que sin que se utilice eso, se produzca una magnetización. Ese es el requerimiento principal de un magneto suave. Por eso es que los loops de histéresis de estos magnetos son bastante angostos, ¿no? Como el que ven ahí, en comparación al magneto duro que tiene un loop de histéresis bastante ancho. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que tenga un loop bastante pequeño? Bueno, que estos magnetos, cuando cambia la dirección del campo magnético, los dominios en estos magnetos van a rápidamente realinearse con la dirección del campo magnético. Esa es la ventaja de un magneto suave. Recuerden que todos estos son ferrimagnetos, y si ustedes recuerdan, en ferrimagnetos no es que todos se alinean a la misma dirección, ¿no? Recuerden eso no pasa. En ferrimagnetos tenemos diferentes direcciones, sino que obviamente hay una magnetización neta. Bueno, esa magnetización neta se realinea rápidamente con el campo magnético o la dirección del campo magnético en caso de que varíe. Esa es la clave
de estos magnetos suaves. Es decir, este movimiento, ¿no? de las paredes de dominio, de dominios de magnetos. Recuerden que los dominios, siempre que hablo de dominios me refiero a esto, básicamente. Dominios son cada uno de estos, ¿no? Son cada uno de estos, básicamente, aquí están representados como que cada grano fuera un dominio, pero bueno, es algo así, ¿no? Es como que cada subconjunto o cada partecita donde existe un cierto valor de un campo magnético. Ok, estamos aquí. Entonces, aquí es importantísimo, cuando estamos hablando de magnetos suaves, tener en cuenta la estructura de la frontera de grano, ya que poros, inclusiones, impurezas en las fronteras de grano o en general en la estructura van a reducir la movilidad de los dominios. ¿Y qué implica eso? Pues bueno, que mi ferrimagneto o el magneto suave pues no va a tener esa habilidad para que rápidamente cambie o rote la pared, el dominio, la pared del dominio, y obviamente se realinee con el campo magnético, y entonces eso va a disminuir las propiedades de mi magneto suave. Entonces, por eso es que en estos magnetos, al necesitar que cambien rápidamente y se realineen con el campo magnético, es importantísimo tener en cuenta o evitar, mejor dicho, inclusiones, poros, niveles de impureza en general que se van a acumular sobre todo en las fronteras de grano, y que eso va a impedir una fácil readaptación o realineamiento de las paredes. Okay. Sobre todo y en cerámicos, tanto que hablamos de porosidad, ¿no? Y que es algo tan común en cerámicos, pues es muy importante tratar de reducir al máximo la porosidad. Además, una característica de estos magnetos suaves es que tienen una resistividad bastante alta, ¿no? Una resistividad eléctrica, me refiero, bastante alta. Igual la mayoría de cerámicos lo tiene, que ya vimos las cerámicas que son conductoras, superconductoras, semiconductoras, pero de ahí, bueno, en general la mayoría de cerámicas tienen altas resistividades eléctricas, así que, pues bueno, ese no es un problema, pero sí es importante porque obviamente limita esto, la cantidad de corriente perdida, ¿no? Lo cual, pues, permite una magnetización correcta de estos magnetos, valga la redundancia. ¿En dónde se aplican usualmente? ¿No? Porque como dije, los magnetos duros en realidad los encontramos en todo lado, están presentes prácticamente en todo lo que ustedes ven alrededor de que tenga magnetos, pues son magnetos duros. Bueno, los magnetos suaves usualmente se los utiliza cuando, o en aplicaciones donde la dirección del campo magnético, del campo coercivo, está cambiando mucho, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues bueno, en transformadores, en solenoides, en componentes donde existe por ejemplo, ondas de microondas, ¿no? O sea, los microondas en sí, en general, microondas. Entonces, ahí es súper importante la aplicación de estos magnetos. Entonces, básicamente donde el campo magnético esté cambiando rápidamente, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, para aparatos donde se almacenan datos, ¿okay? Ahí también existen estos magnetos. Los cables de los teléfonos, los cables de transformadores en los teléfonos, en radio, en televisión, solenoides, bueno, todo esto requiere la aplicación de ferritos suaves. ¿Cuál es el magneto suave? ¿No? Y recuerden que ferritas se les llama justamente a estos, ¿no? Son básicamente ferrimagnéticos y por eso se les llama ferritas duras, ferritas suaves. El más común
son las ferritas con estructura de espinelita, ¿no? Y eso se refiere a óxido de manganeso, óxido de zinc, o bueno, también, o también el óxido de hierro, ¿no? Son los principales cada vez que hablamos de magnetos suaves, comercialmente me refiero, ¿no? Son los magnetos principales. Obviamente es un mercado mucho más pequeño, es un mercado que anualmente produce 40.000, 50.000 toneladas al año, comparación al otro mercado que solo en Estados Unidos produce más de 500.000 toneladas al año, ¿no? Bueno, esto es un poco más justamente hablando de de una de las aplicaciones más comunes de esto, que era el magnetic recording, que sería como la grabación de datos magnética. Pues bueno, esta grabación, bueno, ¿cómo funciona esto? Usualmente tiene partículas magnéticas, ¿ok? Cualquiera de estas tres, sobre todo, son bastante comunes, aunque yo diría que las dos primeras son las más comunes, ¿ok? Aquí están simplemente las propiedades, eso no tiene nada que ver, pero quiero explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? Y creo que aquí es la forma más común, o mejor dicho, la forma donde mejor pueden apreciar. ¿Qué es lo que pasa? Tengo yo las partículas de nuevo, partículas de ferrita, me refiero a los ferrimagnetos suaves, ¿no? Están colocadas las partículas de ferrita, ¿ok? El tape se está moviendo en una dirección. ¿Y qué pasa acá? Tengo como roller, ¿ok? Y el cabezal, recuerden que el cabezal en cambio era para los antiferromagnetos, recuerden eso, ¿no? Entonces, miren, en una aplicación ya vemos dos tipos de magnetos que se utilizan. Pero bueno, entonces, lo que va a hacer es simplemente esto, obviamente, va a generar un campo magnético. Al estar rotando, está cambiando constantemente la dirección. Entonces, ¿qué implica eso? Que todas estas partículas que yo tengo aquí, que de nuevo, las más comunes son el óxido de hierro, simplemente, bueno, en su forma gamma o mezclado con cobalto. Lo que va a hacer eso es alinear inmediatamente, todas esas partículas se alinean con la dirección del campo magnético y obviamente van a ir cambiando a medida de que va rotando en sí el tape, es decir, va rotando el disco y obviamente eso va escribiendo la información en los diferentes puntos del disco, ¿no? Eso permite que se vaya guardando la información en los diferentes puntos del disco. Entonces, bueno, esto lo vemos en todo lado, ¿no? En los cassettes, en los discos de computadora, incluso en las tarjetas de crédito también está todo esto de grabación magnética, ¿no? Digamos que así es como funciona en términos básicos, ¿no? Y ahí está la importancia de estos ferrimagnetos y por qué se utilizan estas partículas chiquitas, ¿no? Que tienen estabilidad, porque obviamente al ir rotando va cambiando el campo magnético y pues obviamente la idea es que estas partículas se vayan adaptando a esa nueva dirección del campo magnético y me permita ir recogiendo información en cada espacio de ese disco que estoy tratando de grabar información. Eh, Creo que eso es lo más importante. Ahí están, como les digo, los dos más comunes. Igual los tamaños en los que usualmente están estas partículas. Pero bueno, eso es más, creo que propiedades lo pueden ver tranquilamente en sus casas. Esto es, creo que un poco más de lo mismo. Creo que no vale la pena ahondar en esto. ¿Okay? Es simplemente cómo funciona. Pero bueno, creo que ya aquí está una mezcla incluso de lo que había hablado antes. ¿Recuerdan? De los cabezales, en cambio,
que me iban a permitir almacenar mucha mayor información por pulgada cuadrada, pues bueno, eso es simplemente la mezcla, digamos, de las dos propiedades, pero bueno, creo que ya he hablado de eso, así que no vale mucho la pena ahondar en esto de aquí. Listo, vamos a pasar al siguiente grupo de propiedades, ¿ok? Que es el grupo de propiedades mecánicas. Cuando nosotros hablamos de mecánica, de propiedades mecánicas en cerámicos, pues bueno, ¿qué se nos viene a la mente? Que son bastante rígidas, que son bastante frágiles. Creo que eso es lo típico que pensamos de cerámicas, ¿no? Pero en realidad las propiedades dependen, una, de la temperatura, como pasa en metales, y también del porcentaje de cristalinidad. Cuando estamos a temperaturas bajas, con un alto porcentaje de incristalinidad, pues obviamente la resistencia incrementa, el módulo de Young incrementa, es decir, la rigidez también, y también incrementa lamentablemente la fragilidad. Algo que pasa bastante en cerámicos es que en cerámicos bastante comunes, sobre todo, existe una relación como la que ven aquí, una relación lineal entre el punto de fusión y el módulo de Young, o el módulo de elasticidad, o módulo de rigidez, a la temperatura ambiente. Esto pasa solo en cerámicos y es bastante interesante. Pero bueno, vamos a empezar a romper esto poco a poco, porque vamos a ver que existen cerámicos que no son del todo frágiles, ¿no? ¿Qué pensamos? Que bueno, no, usualmente tienen un módulo de elasticidad bastante alto, ¿no? Y es como que, ok, incluso más alto que el de los metales, pero pues bueno, son bastante rígidas. Vamos a ver qué tan cierto es esto y cómo va cambiando y la maravilla de las propiedades mecánicas de los cerámicos. Como dije, siempre que exista una fase cristalina, por ejemplo, hablando en vitrocerámicos, ¿no? Donde existe una fase cristalina y una fase amorfa, pues siempre la fase cristalina va a ser más fuerte, más resistente. Y algo interesante es que a bajas temperaturas, la fase cristalina y la no cristalina son frágiles, pero cuando ya las temperaturas están cercanas al punto de fusión, bueno, no tan cercanas, pero van acercándose, pasa algo interesante. Las fases no cristalinas se convierten en materiales más dúctiles. Vamos a entender por qué pasa esto. ¿Por qué es que las fases no cristalinas, sobre todo hablando en vitrocerámicos o en vidrios igual que son fases no cristalinas, qué pasa cuando la temperatura se eleva? Creo que en algún punto yo había mencionado, y estoy seguro que en su carrera en sí hasta ahora pues han escuchado mucho este término, por lo menos o sea, en español no estoy muy seguro cómo se dice, creo que es la temperatura de transformación vítrea, pero bueno, en inglés es la Glass Transition Temperature. Esta temperatura es clave para entender este proceso. Empiezo con un líquido, ¿verdad? Estamos aquí en esta fase, todo es líquido. Temperatura elevada, ¿no? Vamos a solidificarlo, ¿ok? Vamos a bajar la temperatura. ¿Qué pasa con un material cristalino? Cuando un material es cristalino, llega el melting point, ¿ok? La temperatura de fusión,
¿Y qué va a pasar? En ese punto intenta congelarse, intenta fresearse, ¿no es cierto? Sufre una contracción, se cristaliza y continúa enfriándose y solidificándose, perdiendo volumen, pero ya es cristalino. Eso pasa con materiales cristalinos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, la pendiente aquí nosotros sabemos que es el coeficiente de expansión termal. Ahora, vamos a un material amorfo, ¿no? O a una fase amorfo en un material semicristalino. ¿Qué pasa? Es líquido, 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 ¡pum! Llega el punto de fusión. ¿Se congela? ¿Se solidifica a la temperatura de fusión? Sí. Pero continúa comportándose como un líquido. Es decir, continúa básicamente con su misma pendiente, que de nuevo es su coeficiente de expansión térmica. ¿Se está contrayendo más que el material cristalino? Sí. Se contrae más que el material cristalino. Ahora, algo importante aquí. Al ser un material no cristalino, nunca se va a poder, va a tener un packed arrangement, o sea, nunca va a tener un empaquetado de estructura denso, ¿no? Totalmente denso, o sea, mejor empaquetado que un material cristalino. No, porque bueno, el cristalino justamente por el acomodamiento de los cristales, pues puede tener un empaquetamiento bueno de sus átomos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto donde ya está un empaquetamiento bastante denso, que es parecido al de un sólido cristalino, pero que obviamente no es un sólido cristalino porque no es un empaquetamiento cristalino, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el punto donde ocurre esa transición, donde deja de comportarse, a pesar de que es todavía amorfo, deja de comportarse como un líquido y pasa a comportarse más como un sólido, es decir, pasa a tener ya un empaquetamiento más denso. Ese punto es el TG, ¿no? Es el punto de, de temperatura de transformación bit o glass transition temperature. Entonces, arriba, sobre este punto, es decir, en este rango, sobre la glass transition temperature y por debajo de la temperatura de fusión, obviamente, el material se comporta como un vidrio dúctil, como un líquido. Debajo de esta, ahí sí el material es totalmente frágil. Es un cerámico tradicional. Y esto es algo con lo que juegan muchos, sobre todo en vitrocerámicos. Entonces, es en ese rango donde el material se comporta como un líquido y por ende, pues es un material dúctil. Por eso es que la fase, la fase amorfa, cercana a la temperatura de fusión, en realidad se convierte en un material dúctil. De ahí a temperatura ambiente, pues ambas fases son
son frágiles, ¿no? Algo importante es que solamente, ya creo que nos podemos dar cuenta, solamente los materiales no cristalinos tienen esta temperatura de transformación vítrea, ¿no? Esta TG. En un material cristalino, pues yo no veo eso, no puedo distinguir, ¿no? Porque aquí ya se cristalizó y pues ya simplemente es un proceso de contracción del cristal, pero ya está cristalizado, entonces no existe esa temperatura en realidad de transición, ¿no? Ok. Si nosotros consideramos combinación de estas propiedades, ¿no? Una propiedad dúctil y una propiedad eh, frágil, pues recordemos que es en esta fase intermedia, si tenemos un material que digamos tiene 50 y 50, digamos que tiene 50 y 50, 50% de fase vítrea y 50% de fase cristalina. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, sigan la línea negra nada más, ¿no? La contracción va a ser intermedia. Entonces el comportamiento en este rango, ¿no? En este rango, si yo estoy en esta temperatura entre TG y TM, va a ser un comportamiento mixto, porque va a ser un comportamiento un poco dúctil, de la contribución de que en esta zona la fase vítrea se comporta como un líquido, es decir, como algo dúctil, y va a tener también algo de fragilidad, porque obviamente pues viene de la fase cristalina. Entonces, es como que logro mezclar, si hablara de un 50-50, 50% de fase vítrea, 50% fase cristalina, en este rango el material tendría un comportamiento mixto. Este punto en realidad, como dije, es muy común en polímeros, se utiliza mucho, pero creo que, no creo, para metales también es muy relevante y en realidad no es muy enseñado o no existe mucho el conocimiento de eso. Pero es muy importante porque existen cerámicas también que son fases no cristalinas. Claro, en metales, pues bueno, en metales los únicos metales, recuerden que son no cristalinos, son los metales amorfos, ¿no? Los vidrios metálicos. Y pues bueno, eso ya es una clase especial de metales, pero básicamente no tienen temperatura de transformación vítrea. Mientras que los cerámicos sí la tienen y los polímeros también. Eh, y los cerámicos en general, muchos de los cerámicos son semicristalinos. Entonces es importante también considerar esto, porque hay varias cerámicas técnicas que son semicristalinas, que tienen una fase amorfa. Ok. Propiedades generales, pues bueno, muy poca resistencia al impacto. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos cuando se nos cae algo de cerámica, se partió en pedacitos, ¿no? No son buenos en tensión, por ende, pero en cambio son demasiado buenos en compresión. Y por eso es que utilizamos cemento en las casas, ¿no? Son muy rígidos, ¿ok? Siempre van a abrir micro grietas y porosidad, como ya hemos visto. Y ese es el gran problema de los cerámicos, ¿no? Porque si en realidad no tuvieran microgrietas o no tuvieran poros, los cerámicos serían perfectos. Porque no habría concentración de esfuerzo. Y al no haber concentración de esfuerzo no va a haber fractura. El problema de los cerámicos es que en sí, debido a su naturaleza de materiales, tienen estos defectos. Y pues obviamente es ahí donde se concentra esfuerzo. Y lo malo sí de los cerámicos al ser frágiles es que no son buenos en disipar esa concentración de esfuerzo o en retrasarla. Y pues apenas hay una grieta, esa se propaga y adiós material, ¿no?
Algo interesante también de los cerámicos, de varios de ellos, o mejor dicho, sí, de pocos de ellos, es que son resistentes al choque térmico, a diferencia de la mayoría de ellos, que no tienen resistencia al choque térmico. Eh, por eso no sé si han visto la mayoría de vidrios. Entonces, es malo poner un vidrio a temperatura ambiente, poner algo súper caliente, puede terminar trizándolo y rompiéndolo, ¿no? Hay vidrios especiales y de eso vamos a hablar cuando hablemos de propiedades térmicas de los materiales, de estos cerámicos, ¿ok? Pero pues, hay pocos que son resistentes a este choque térmico. Ok, bueno, aquí simplemente repetir lo mismo. Son frágiles. Algo importante que dicen siempre, o bueno, que he escuchado mucho es que las dislocaciones en los cerámicos no importan, porque las dislocaciones en los cerámicos no se mueven. Eso es lo que usualmente se escucha. Y sí, la fractura usualmente en los cerámicos es intergranular, ¿no? Es a lo largo de las fronteras de grano. Pero no siempre todo esto es correcto, porque no son del todo frágiles. Por ejemplo, existen tubos de silicona. Doblamos un tubo, una hoja de silicona en un tubo, la podemos doblar. Entonces no es frágil. Podemos doblar una fibra de aluminio en un círculo. Entonces no son del todo frágiles, sobre todo ciertas cerámicas, ¿no? Dislocaciones no son importantes. Si bien es cierto, no son tan relevantes como en metales, pero las dislocaciones están presentes. Van a las puntas donde están las grietas. Están presentes en las uniones críticas. Y pues van a producirse y van a actuar como puntos donde hay concentración de esfuerzo y por ende ruptura. Entonces, si bien es cierto, sí, el mecanismo no es tan relevante como en metales, pero tampoco es que las dislocaciones no sean importantes. Porque muchos dicen, bueno, ok, si creo un material sin dislocaciones, pues no va a haber ruptura. Se crean monocristales donde no hay básicamente dislocaciones, o donde dicen que no hay dislocaciones, porque eso es lo común, ¿no? Siempre las dislocaciones se forman porque hay varios granos. Y obviamente, pues eso implica un mal empaquetamiento de átomos en algún punto. Bueno, en un monocristal también existe dislocaciones y también se rompe. Ahí está un monocristal. Es un vidrio monocristal igual roto. Bueno, es un vidrio cerámico. Entonces hay que sacarnos esa idea preconcebida que teníamos que, bueno, los cerámicos son siempre malos conductores de electricidad, ya vimos que no. Los cerámicos no tienen propiedades magnéticas, pues bueno, ya vimos que el mercado más grande del mundo en imanes son de cerámica. Y no todos los cerámicos son frágiles, y no todos los cerámicos son cristalinos, o no todos los cerámicos son amorfos. Entonces, ¿qué afecta las propiedades mecánicas de los cerámicos, no? Ya vamos metiéndonos de lleno en esto. Bueno, varias cosas. La textura, el proceso de fabricación, la composición química, el procesamiento, cómo se distribuyen los granos, dónde están los poros. Todo eso va a afectar los cerámicos. E incluso cuando se hacen ensayos, los ensayos pueden cambiar porque obviamente eso afecta. Cambiar la temperatura, cambiar el ambiente, cambiar la tasa de deformación, todo eso va a afectar
el valor que yo obtenga, y por eso es que es tan complejo realizar ensayos mecánicos de cerámica. Vamos con el primero, vamos con la porosidad, ¿ok? ¿Qué pasa con la porosidad? Creo que ya lo había mencionado. Cuando incrementa la porosidad, la resistencia mecánica va a decrecer. Creo que es algo que es bastante obvio, ¿sí? Y si comparamos la resistencia con la densidad, la velocidad a la que decrece, ¿no? Miren, estamos hablando de porosidad. La densidad decrece a una tasa, ¿ok? Pero la resistencia con esa misma, o sea, con el mismo valor de porosidad, ¿no? Decrece a una tasa mucho más rápida. ¿Por qué? De nuevo, los poros actúan como concentradores de estrés, no es uniforme a través de la cerámica y pues obviamente eso implica que la resistencia decrezca. Ahora, hablemos de cerámicas que no tienen poros o que tienen una cantidad de poro muy pequeña, ¿no? Como una cerámica avanzada, por ejemplo, el óxido de berilio. Es una de las cerámicas técnicas, de las cerámicas avanzadas. Podemos ver que la resistencia, bueno, el módulo de ruptura es aquí, ¿no? Modulus de rupture, en este caso, que bueno, viene a ser algo relacionado a la resistencia, decrece con mayor tamaño de grano, que es esperado, es lo mismo que pasa en metales, así que no hay sorpresa. A mayor tamaño de grano, en una cerámica que no sea muy porosa o no porosa, cerámicas avanzadas, sobre todo cerámicas técnicas, pues tal como en los metales, tenemos que a mayor tamaño de grano, menor resistencia, menor módulo de ruptura. Eso es tal como el mismo mecanismo que pasa en metales. Ahora, ¿qué valores se obtienen cuando estamos hablando de cerámica? ¿No? Porque si bien es cierto, en metales, pues hacíamos el ensayo de tracción y obteníamos todas las propiedades pues, que ustedes vieron ya en el curso de comportamiento mecánico. Bueno, aquí se obtienen, o qué busco obtener en las cerámicas, módulo de Young, resistencia media y el módulo de Weibull, que vamos a ver qué es. La tenacidad, a pesar de que aquí la tenacidad es un poco diferente. ¿Qué tan rápido se propaga una grieta? Porque de nuevo siempre hay grietas. ¿Qué tan resistente es a la fatiga? Se hacen curvas de fluencia. Y aunque no es muy útil, excepto en ciertas cerámicas técnicas, también se hacen, o se obtiene, se trata de obtener datos de rotura por tensión. Okay. Y obviamente todo esto cambia como función de temperatura, y recuerden por qué. Es un cambio relativamente significativo porque, sobre todo si hay una parte vítrea, pues eso va a hacer que el material se comporte de una manera más dúctil. Ahora, es difícil realizar un ensayo de tensión, ¿ok? Y en realidad es difícil, ya hablando en términos de estadística, tener valores adecuados una vez que se hacen los ensayos mecánicos. Porque, de nuevo, hay un montón de grietas o microgrietas internas, puede ser. Y obviamente las cerámicas, al ser tan susceptibles a ellas, pues hay una microgrieta y pum, se rompió. Y resulta que el siguiente producto, invento, ¿no? Digamos que es una barra de aluminio. ¿Ya? Resulta que hago un ensayo y resulta que tenía una grieta por ahí, ok, apliqué una tensión por aquí y pum, se rompió. Resulta que viene, ok, tiene una grieta por acá el otro, aplico un ensayo y no se rompió tan fácil, necesité más fuerza.
Y es el problema de cerámicos porque es muy difícil controlar la microestructura del uno versus del otro, ¿no? Y por eso es que en cerámicos siempre se pone las condiciones de procesamiento cuando se hacen ensayos, ¿no? Las condiciones de procesamiento del material y aparte de eso las condiciones del ensayo. Porque puede ser que yo hice un proceso de sintering al, no sé, a 1200 y el otro lo hice a 1250 y eso causó una diferencia en el tamaño de poro o en la locación de poros y ya, y a veces es simplemente cuestión de, literal de suerte, que resulta que uno de los poros se formó cercano a donde apliqué el esfuerzo y se rompió fácilmente. Entonces, por eso es muy difícil realizar ensayos mecánicos en cerámica. O por lo menos, más que realizar los ensayos, es obtener resultados significativos y repetitivos. Por eso hay que controlar mucho. Y para eso existen todos estos métodos dados por la ASTM para realizar ensayos mecánicos en cerámicos. Para metales hay dos. Imagínense cuántos hay para cerámicos. ¿Por qué? Porque necesito para cada tipo de ensayo, para cada tipo de condiciones, necesito. Entonces, miren, por ejemplo, hay un método de ensayo para la resistencia a la flexión a temperatura ambiente y hay uno para temperaturas elevadas. Hay uno por resonancia sónica, hay uno por excitación y vibración. Entonces, obviamente la ASTM trata siempre de que los ensayos sean estandarizados y pues por eso hay tantos métodos, o mejor dicho, tantos estándares para que los resultados pues traten de ser repetitivos. Miren que hay uno para un método de medir dureza solamente en cerámicas avanzadas, ¿no? Y hay uno para medir dureza NOP y otro para medir dureza Vickers, cuando en metales pues todo está unido en un solo manual. Entonces, por eso es tan complejo, ¿no? Es debido ya en sí a la característica natural de los cerámicos. Aquí están ciertas propiedades mecánicas, ¿okay? De ciertos cerámicos, obviamente óxidos, fluoruros, haluros, pero bueno, es simplemente un resumen de ciertas propiedades mecánicas, no vale la pena ahondar mucho en eso. Aquí está, en cambio, en cuanto a dureza, acá lo que veían es el módulo de Young, el radio de Poisson. Acá vemos la dureza en escala NOP, ¿ok? Ahí podemos ver lo que ya hemos sabido siempre, que el diamante es el metal más duro en el mundo, ¿ok? El talco, en cambio, es el más suave. Y de ahí, bueno, pasan por el gypsum, el sílice y todo. Y miren, esto no se puede medir en escala NOP. Para eso hay un método especial para medir la dureza de los vitrocerámicos. ¿Qué pasa con el módulo de elasticidad? Bueno, siempre existe porosidad, o bueno, mejor dicho, no siempre, pero muchos de los cerámicos tienen porosidad. Y pues obviamente eso afecta el módulo de elasticidad y lo que se ha decretado para calcular el módulo, es decir, bueno, okay, ¿cuál es tu módulo ideal? Es decir, tu módulo sin tener porosidad. Y ajustar un factor, ¿no? Un factor multiplicador que tome en cuenta ese valor de porosidad, ¿no? Donde A y B son simplemente constantes que determinan cuánta concentración de poros existe, y P es el valor de porosidad, ¿no?
Entonces, esta es simplemente la forma en la que varía. No les voy a hacer memorizar esas ecuaciones, tranquilos, pero simplemente para que vean cómo se calcula el módulo de elasticidad. Para tratar de ajustar el valor tomando en cuenta la porosidad. Que obviamente es algo importante que hay que considerar. No va a ser el valor original, ¿no? Sin porosidad, a este valor original, y algo que se utiliza mucho para determinar óxidos, que es la mayoría de cerámicos que se utilizan, cerámicos técnicos incluso, circonia, alúmina y todo, pues es esta ecuación. Es esta ecuación exponencial donde A es aproximadamente 4, ¿ok? Y siempre y cuando un rango de porosidad no exceda el 40%, ¿no? Es una ecuación bastante precisa que permite reajustar o recalcular el valor del módulo de elasticidad. Entonces es como que se le hace una bifase, donde la fase 1 es una fase cristalina, no necesariamente, y la fase 2 es una fase porosa. Entonces eso es lo que me permite ajustar, perdón, el módulo de elasticidad, sobre todo, se hacen especialmente para el módulo de elasticidad. Ahora, pregunta. ¿Creen que los cerámicos experimentan esa transición de dúctil a frágil? ¿Y creen que es importante? Ya nos ha dicho que sí, sí tienen que experimentarlo. Sí, siempre y cuando sea o exista una fase Amorfo. morfa. Muy bien. ¿Y es importante? Pues sí, obviamente. Aquí está, por ejemplo, ¿no? La resistencia a la fractura en la región A es bastante elevada. Y en este rango empieza a decrecer significativamente y bueno, en el rango C es bastante bajo. Vamos solo comparando qué pasa en la región A entonces, ¿no? En la región A no hay prácticamente deformación plástica, ¿no? Prácticamente es una fractura frágil, ¿no? Si trazamos nuestra curva de stress strain, esfuerzo de formación, pues es prácticamente una fractura frágil. La región B, igual, existe una ligera deformación plástica, pero sigue siendo prácticamente frágil. ¿Okay? ¿Qué pasa en la C? Bueno, aquí el material asumimos que ya llegó a un rango por lo menos pasado la temperatura vítrea. Eso implica que ya hay una cierta deformación plástica. Obviamente, como siempre hemos visto, cuando ganas ductilidad, pierdes resistencia. Entonces sí, ya no tiene la misma resistencia de antes. Por eso es que vemos que la resistencia a la fractura o el valor decrece, pero ya existe un comportamiento más dúctil. ¿Dónde se da esta transición? Pues de nuevo, depende siempre y cuando de la temperatura de transición vítrea. Usualmente está en el rango, como se ve aquí claramente. Estaba aquí. No, aquí está. En el rango de 0,5 a 0,7 de la temperatura de fusión. Es decir, más de la mitad, por lo menos comparado a la temperatura de fusión. Es importante en cerámicas estructurales, sí. ¿Saben dónde, por ejemplo, es muy importante esto? En este material. El nitruro de silicio
Este material se lo utiliza mucho en aplicaciones de alta temperatura. Recuerden que el nitruro de silicio, por ejemplo, se utiliza para los rodamientos de las bolitas, ¿no? En los rodamientos. Claro que ahí la temperatura no es muy alta, pero se lo utiliza. Pero en general, para temperaturas, usualmente este material, el nitruro de silicio, se utiliza para temperaturas elevadas. Y pues obviamente a esas temperaturas elevadas va a desarrollar un comportamiento más dúctil. Entonces, obviamente es importante siempre y cuando tenga en consideración eso. Algo importante también es el porcentaje de la fase que tenga amorfa, ¿no? Usualmente el silicon nitride tiene diferentes fases de sílice. ¿Y qué pasa? Aquí ustedes pueden ver en este material en específico, ¿no? Cuando tiene 2.5%, es muy frágil. A 5 es muy frágil. A 10 es muy frágil. Pero a partir de 20% de contenido de sílice, este ensayo fue hecho a 1400 grados, por cierto, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa cuando llega al 20%? Y por eso les decía que las propiedades, aparte de depender en sí de la temperatura, también dependen de la microestructura, de la composición, ¿no? Al tener 20% de sílice, que es una fase más, es la fase vítrea, al tener más porcentaje de fase vítrea, alta temperatura, ¿ok? Un comportamiento más dúctil. 30%, aún más dúctil, pero menos resistencia, ¿no? Y 80% es como un plástico, básicamente, un comportamiento extremadamente dúctil, pero un comportamiento también bastante, bueno, sin mayor resistencia, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No, profesor. Ok. Nosotros hemos visto que el ensayo de tracción, o bueno, han visto ustedes que el ensayo de tracción es el más utilizado para determinar propiedades mecánicas en un metal, ¿no? Pero este ensayo de tracción en cerámicas, como dije, pues es casi imposible utilizarlo. Porque una, es difícil hacer la forma, ¿no? Crear esta forma en un cerámico, bueno, se lo puede hacer, sí, señor. Pero hacer tantos para un ensayo, ¿no? Es mucha energía, mucho costo, es más complejo, ¿no? Y pues, digamos, la primera razón. Pero obviamente el proceso de maquinado puede introducir grietas. Porque la única forma de hacer esto en un cerámico es con un proceso de maquinado. Ok, lo hago, pero el proceso de maquinado puede terminar introduciendo grietas y de nuevo, ¿no? Tengo ahí, aplico tensión, una grieta que hay, eso se propaga rapidito. Por mala suerte, la grieta alineada en la dirección del esfuerzo, eso se rompe rapidito. Resulta que el uno obtuve, no sé, 200 megapascales, en el otro obtuve 10 megapascales y en el otro 400 y jamás voy a encontrar un valor. Entonces es bastante complicado. Aparte de eso, la presión que ponen los pins, las agarraderas, ¿no? Recuerden que esto está sujeto a agarraderas. La presión que hay por las agarraderas también puede introducir alguna grieta, romperse ahí y resulta que ni siquiera se rompió en la sección, no, raya, perdón, y resulta que ya ni siquiera, se rompe en las, bueno, no funciona el lápiz, no sé por qué.
ya ni siquiera funciona en la sección de interés. Ya ni siquiera se rompe en la sección de interés, ¿no? Y aparte de eso, pues la mayoría de cerámicos no se van a romper sin mucha deformación. Entonces la curva va a ser muy cortita y pues no va a permitir en realidad determinar muchos valores. Entonces, algo importante es que se hace un ensayo de flexión en cerámicos, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero antes de eso quería mencionar esto, mostrarles esto. Aquí pueden ver ustedes cuán más fuertes son las cerámicas en compresión versus tensión. Este es el radio de compresión a tensión. ¿Okay? Por ejemplo, la lúmina, con un grano medio, ¿okay? Entre, digamos, 50, va a tener un radio aproximadamente de 17 veces más fuerte en compresión que lo que es en tensión. Estos son los diferentes tamaños de grano de estos materiales y obviamente sus radios, ¿no? De 4 a 6, dependiendo del tamaño de grano, ¿no? Hablando de el bromuro de titanio. Okay. Entonces, son mucho más fuertes. Y por eso también es que no se hace el ensayo en tensión y se realiza este ensayo de flexión. ¿Qué se hace? Bueno, no sé si alcanzan a ver aquí. Se coloca un espécimen, ¿no? Usualmente es una barra. Y puede haber un ensayo de flexión de 3 o de 4 puntos, dependiendo. El de acá, por ejemplo, el que ustedes ven aquí es de 4 puntos. ¿Ok? El que ven acá. Aquí está especificado, ¿no? El de 3 puntos, donde solamente aquí hay un roller en el medio y los otros dos están a los extremos. O acá como este, el de 4 puntos, donde hay 2 rollers en el medio y 2 a los extremos. ¿Qué hacen? Simplemente los rollers aplican una fuerza. ¿Okay? Los rodillos de aquí aplican una fuerza. Deforman, ¿okay? Doblan en estos puntos y por ende también esto acá más actúa como soporte, ¿no? Y se termina flexionando el cerámico. Este es el ensayo más común en cerámico. Estas son las ecuaciones. ¿Qué significan? Me van a preguntar. Bueno, W es la altura de la barra, ¿no? de mi espécimen, ¿no? B, bueno, B es el grosor. B es el grosor de la barra. ¿Qué significa L? Pues bueno, L es, aquí ustedes ven tranquilamente, L es la longitud del un rodillo al otro. Y P, pues es obviamente la carga. Acá, D en cambio es la distancia que existe del un rodillo igual a este de acá, que bueno, es la misma que del otro al rodillo del extremo. Y P es igual a carga, ¿no? Sino que aquí la carga obviamente se divide para 2. El esfuerzo o el estrés en la superficie de la barra, cuando se rompe, porque obviamente esto se hace hasta que se rompe. Cuando se rompe, es esto que ustedes ven aquí. Perdón, ojalá ya funcione. No funciona, bueno, no sé por qué. Pero es este símbolo de aquí, sigma R, que significa módulo de ruptura. Y eso es algo o un parámetro mecánico esencial en las cerámicas. El módulo de ruptura. Y el módulo de ruptura se lo determina con este ensayo, sea el ensayo de flexión de 3 o de 4 puntos. Y ahí están las ecuaciones. Ese es básicamente el esfuerzo en la superficie de la barra cuando se rompe. Eso se llama el módulo de ruptura.
Aquí está, bueno, módulo de ruptura, o también se le llama resistencia a la flexión, porque al fin y al cabo es un ensayo de flexión, así que es simplemente el mismo. Aquí pueden ver, aún siendo estandarizados y aún tratando, ¿no? de que todo sea igual, los resultados varían. Hay una, ustedes pueden ver ahí, hay una tremenda variación en resultados. ¿Por qué? Bueno, el tamaño de grano difiere. Acá pueden ver, por ejemplo, un tamaño de grano de 9 micrómetros a un tamaño de grano de 40 micrómetros. Acá un tamaño de grano de 8 micrómetros. ¿Cuál es el problema de este ensayo, no? Porque igual, obviamente, la porosidad también me influye. Entonces, hay varias cosas que influyen. Y a pesar de que es un ensayo bastante estandarizado, también hay una gran variedad de datos. Por eso es justamente lo que les decía, que es tan difícil encontrar valores exactos, ¿no? Para un tal material. ¿Cuál es el problema en este ensayo? Es que al tener tantos puntos donde estoy aplicando fuerza o un esfuerzo, ¿no? La distribución de esfuerzo no es uniforme, pues obviamente es complejo. ¿Qué implica eso? Que cuando yo tengo una grieta grande en mi muestra, ¿no? En el interior, bueno, o sea, una grieta interna, resulta que la resistencia puede estar sobreestimada, mientras que si la grieta está cercana a la superficie o en la superficie, se va a romper rápido y en cambio voy a estar underestimating mi resistencia, pero quizá es mucho más válida o quizá me permite estar más precavido, ¿no? Entonces depende mucho, y ese es el problema, porque obviamente la distribución, al tener tantos puntos donde aplico esfuerzo, la distribución, perdón, donde aplico fuerza, la distribución de esfuerzos no es uniforme. Entonces puede que tenga una grieta interna que no se va a propagar tan rápido. Entonces resulta que, uy, ¿qué viste? ¿Qué resistencia que tuviste? Resulta que haces otro espécimen del mismo material que tiene una grieta externa cercana a la superficie y se rompió rápido. Entonces, es el gran problema de ensayos mecánicos en materiales cerámicos. Pero bueno, es el ensayo más común que se hace, ¿no? El ensayo de flexión de 3 o de 4 puntos. Pregunta, ¿qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esto de aquí? Propiedades, comportamiento mecánico debieron haber visto. Esa no es una constante para la concentración de esfuerzos, si no me equivoco. Una constante para la concentración de esfuerzos. No entiendo. O sea, es que no me acuerdo el nombre, pero justamente vimos eso. Bueno, no te acuerdas del nombre, no importa, pero ¿qué representa? ¿Qué significa? Es un módulo de corte. Módulo de corte. ¿A qué te refieres? ¿Qué tan fácil es cortar un material? Sí, más o menos cómo se propaga la fractura. Ok, eso es diferente. Ok, vas muy cerca. ¿Cómo se propaga la fractura? Ya está cerca. Es la resistencia que tiene un material a la propagación de una grieta. No sé si
si se acuerdan, supongo, estoy casi seguro que lo vieron en la teoría, ¿no? De comportamiento mecánico. Es K1C, porque parece que fuera K y C, ¿no? Pero es K1C porque esto es el modo 1 de ruptura. Recuerden que hay 3 modos de ruptura. Y esto lo que determina es el modo 1, que es el más común. Bueno, determinar esto en metales es fácil. Cerámicos es más complejo. Lo que se hace es mediante un ensayo de bending. Lo que se hace es introducir un notch, introducir una grieta. Solamente se lo hace con una rueda de cobre, puede ser, o bueno, de algún material más duro, dependiendo del material que vaya a ser. Se introduce, sea un notch totalmente transversal, o sea un notch tipo chevron, ¿no? Es decir, con una punta en B. Y se le carga al espécimen con 4 puntos, ¿no? Es como un 4-point bend test, un ensayo de flexión de 4 puntos. Entonces, se le carga en estos 4 puntos y a la fuerza a la que se rompen, pues bueno, ese es F max. Es la fuerza máxima. ¿Qué significa esta función de aquí que parece una E? Es básicamente un factor de calibración que tiene la máquina. C es la longitud inicial del crack, ¿okay? S1 y S2 creo que lo pueden ver tranquilamente. B y W es igual el ancho y la altura del espécimen, así que no hay nada especial aquí, ¿no? ¿Okay? Estas son las ecuaciones que me permiten determinar si hago un notch recto o si hago un notch en forma de B, determinar la propagación o la velocidad, o mejor dicho, la resistencia a la propagación de grietas en un material cerámico. Ok, bueno, esto es repetir un poco más de lo mismo, nada más, que siempre hay no hay una consistencia en los datos encontrados, porque obviamente hay una distribución de grietas diferente en cada muestra, ¿no? En una muestra puede haber una grieta de tamaño, o sea, de un tamaño muy grande, y una grieta muy pequeña, y obviamente eso va a diferenciar, ¿no? Eso va a tener un resultado muy clave en la resistencia que obtenga al hacer el ensayo, pero bueno, es más de lo mismo, así que creo que no vale la pena mencionar más de eso, creo que ya está entendido. Algo importante es que la resistencia del metal no depende del volumen, ¿no? Cuando hablamos de metales. En cerámicos, lamentablemente sí. Simplemente usen una tiza, cojan una tiza, si alguien entiende. Mientras la tiza es más pequeña, es más dura, es más resistente. ¿Por qué? Bueno, justamente por los tamaños o bueno, por la posibilidad de que al ser más pequeña existe menos posibilidad de que existan grietas. Siempre va a haber en una muestra más grande, va a haber posibilidad de que haya grietas más grandes. Ese es el problema. En un metal no. Un metal, y por eso es que en los ensayos, por ejemplo, de tensión, en metal yo puedo hacer un espécimen, una probeta muy grande, una probeta muy pequeña, ¿okay? Normalizo los datos, pues voy a tener el mismo valor de resistencia y de ductilidad. Con una cerámica, lamentablemente no, sí hay una dependencia de volumen, porque si hago un espécimen muy grande, o en realidad en un espécimen muy grande, hay una posibilidad de que haya una grieta más grande, pues obviamente eso implica un mayor riesgo para fractura. Entonces, eso es algo
muy clave que pase en cerámicos, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado y por eso es que hay tantas normas, porque obviamente incluso te determinan tamaños máximos que puedes hacer. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que existe cerámicas donde yo necesito que las cerámicas, o sea, una aplicación, donde yo necesito que la cerámica soporte una carga de tensión? Que pueden pensar en una aplicación donde yo necesito que mi cerámica soporte una carga de tensión significativa. No sé, se me ocurre un puente elevado, pero eso serían ya con otros materiales en lugar de cerámica para que no se rompa. Ajá. Sí, o sea, por eso les digo una aplicación donde en realidad hay, o sea, donde se utilicen cerámicos y estos cerámicos estén sujetos a una carga de tensión. O sea, se podría también pensar en un caso en el cual se tenga un elemento en flexión, por ejemplo, en un voladizo. El concreto, al estar en un voladizo, está sometido a cargas de comprensión por un lado y por otro lado por cargas de flexión, podría ser. Sí, exacto, el concreto, el concreto reforzado con acero, el vidrio de seguridad, es uno donde en realidad lo que se le hace es precargarle en compresión al material para que pueda soportar una carga de tensión. Bueno, una de las aplicaciones, son dos de las aplicaciones más comunes, el vidrio en general, el vidrio común, ya vamos a ver en métodos de fabricación un poquito de eso, cómo se hace, ¿no? Pero igual el concreto, tal como lo dijo Brian, en real, el concreto reforzado con acero es eso, la cerámica está precargada en compresión para que pueda soportar una cierta carga de tensión. Bueno, aquí hay una aplicación donde una cerámica necesita soportar una carga de tensión y es un proceso de manufactura. Cuando yo quiero hacer un monocristal, usualmente se utiliza esto mucho para producir, por ejemplo, el silicio de alta pureza para celdas solares, en general para aplicaciones fotovoltaicas. Así se produce. Oh, espérenme que no estoy compartiendo audio. No estoy compartiendo audio. Ok, ahí sí. Bueno. In the Czochralski process, polysilicon is melted in a crucible and a monocrystalline seed is lowered into the melt. The top of the melt is lowered to slightly below the melting temperature of silicon, allowing a crystal to nucleate at the seed. The seed is then slowly pulled from the melt, growing a single crystalline ingot. The diameter of the ingot is controlled by the pulling speed, while rotation of the seed and melt allows for a uniform dopant distribution. After the ingot is fully formed, the tails are removed by sawing and the ingot is grinded down to a required diameter. The round ingot is then converted into the common pseudosquare seen in commercial solar cell production. Diamond-coated wires then cut through the ingot to produce thin wafers, which are the base material for solar cells. ¿Okay? Bueno, ahí está todo el proceso, ¿no? Ya para obtener el proceso de celdas solares, pero es esta la parte clave, ¿no? Donde se introduce un cristal y se empieza a alar. Todo el líquido que está ahí se empieza a alar para que obviamente ese cristal inicial actúe como un cristal semilla y de ahí se empieza a alar lentamente para que se produzca estos ingots
¿ok? Que son monocristales. Y de nuevo, por eso se utiliza para materiales de alta pureza, como les digo, para celdas solares donde no se quiere que existan fronteras de grano ni nada para que tenga el proceso de conducción sea muy bueno. Allowing a crystal A ver, espera to un nucleate at poquito. the center. Entonces, es una de las aplicaciones donde se utiliza mucho cerámicos o donde existe, digamos, un requerimiento de que una cerámica esté en tensión. Porque obviamente el hecho de alarle, ¿no? Mediante ese hilo, pues se necesita que soporte eso y que se forme el monocristal. Ahora, hablando ya de compresión, que es en realidad lo que más se utiliza, ¿no? Para cerámicos, es justamente lo que habíamos ya de cierta manera mencionado, que es el concreto. El concreto es el material que más, si ustedes van al EMAT, ustedes van a ver un montón de bloques de concreto ahí que se ensayan a diario se hacen ensayos de compresión. El concreto se lo precarga, como dije, en compresión para que de cierta manera pueda soportar tensión. Aquí vemos la diferencia, ¿no? No sé si en este gráfico alguien me puede explicar por qué es que un material es más resistente en compresión que en tensión, o en general los cerámicos son más resistentes en compresión que en tensión. Solo viendo el gráfico, que creo que está ya bastante sencillo de explicar. En compresión, las grietas lo que hacen es como que le dan espacio al material para que se comprima, para que o sea, para que lo rellene, como que fuera una esponja. En cambio, tensionarlo se abren las grietas, como nos había explicado antes. Okay. Está muy bien la segunda parte. La primera solo hay un poquito diferente, un poquito que cambiaría, porque no es en sí que las grietas dan espacio, como tú dijiste. Lo que hacen las grietas en compresión es como twist out of the propagation axis. O sea, es como que se mueven, ¿ok? Como que se giran, por llamarlo así, de su orientación original. Y entonces sí se empiezan a propagar, pero se empiezan a propagar de una manera estable a lo largo del eje de compresión. Es como que las grietas de lo que estaban en una orientación es como que se giran, se rotan, hacen un twist fuera de su orientación original y se empiezan a propagar, pero es una propagación más controlada, estable, a lo largo del eje de compresión. Y por eso es que resiste más. Igual romperse se va a romper, obviamente. Y bueno, más que una fractura en sí, es más como un crashing, ¿no? Es más como un aplastamiento, ¿no? Entonces, no es como en tensión, que simplemente hay un crack. Miren, resultó que aquí, esta grieta estaba perpendicular a la carga, vino la carga y eso se propagó rápidamente. Entonces, no, ya eso pasa en tensión, es una propagación inestable de la grieta. En compresión, no. Entonces, aquí viene algo interesante. Cuando hablamos de tensión, lo que nos preocupa a nosotros es la grieta más grande, el critical flow. Y por eso es que en metales, cuando nosotros medimos, no sé por qué no puedo escribir, no sé por qué no me deja escribir, pero bueno, cuando nosotros medimos K1C, es decir, ese factor que vimos para la propagación de grietas, si ustedes recuerdan, que estoy seguro lo vieron en la parte teórica de comportamiento mecánico, la ecuación de eso lo que considera es el critical size flow, es decir, la grieta de tamaño más grande, la del tamaño crítico, y te dice, ok, si tu grieta tiene este tamaño, chao. Y te dice, si está más pequeño, no te preocupes, el metal va a resistir. Eso pasa en metales, porque ahí nos preocupa, o en general, bueno, porque los metales usualmente están sometidos a cargas de tensión,
Nos preocupa cuando estamos en cargas de tensión la grieta grande, la grieta más grande. En cambio, cuando estamos en compresión, a nosotros lo que nos preocupa es el average flow size, es decir, el tamaño promedio de grieta. No nos interesa tanto si hay una muy grande, porque no es que la muy grande se va a coger y a propagar, ¿no? Porque recuerden, aquí la grieta es más como que se rota un poco, se trata de alinear con la carga y empieza a propagarse a lo largo del eje de la carga. Entonces aquí lo que nosotros, o lo que se mide usualmente en cerámicos, en vez de medir o tratar de encontrar la grieta más grande, es encontrar el tamaño promedio de grietas. Ok. Aquí vemos dos gráficos, ¿ok? Dos cerámicos ensayados. Vamos al primero nada más, ¿ok? Definitivamente no vale. Bueno, tenemos aquí un óxido de magnesio y acá tenemos un bromuro de potasio, ¿no? Cuando nosotros hacemos, esto es un ensayo tranquilamente, bueno, en flexión, ¿ok? Aquí nosotros podemos determinar factores comunes, ¿no? Que ya sabemos de metales, como la resistencia a la fluencia, ¿no? Pero bueno, aquí en cerámicos algo que nos interesa más que esto de resistencia a la fluencia, porque bueno, no es que tengan una gran deformación plástica, aunque ya vemos que sí la tienen, varios de ellos, es esto de aquí, es la resistencia de fractura, que es algo que si ustedes recuerdan en cerámicos en cambio, perdón, en metales en cambio no importa mucho, en cerámicos importa mucho, porque es justamente el valor al cual va a haber fractura, va a haber ruptura. En metales usualmente nos preocupa la resistencia a la fluencia, la resistencia a la tracción, más que la resistencia a la fractura. ¿Ok? Aquí no se va a ver un decrecimiento de curva, como pasa, recuerden que hay el decrecimiento típico de la curva, ¿no? Cuando hacemos un ensayo de tensión o de tracción, en metales o en polímeros, vamos a ver este decrecimiento de la curva. Bueno, aquí no, porque aquí no hay una reducción del área cross-seccional, ¿no? Que recuerden que esa era la razón para que se produzca ese decrecimiento de la curva. Porque estos ensayos son de flexión, ¿no? No son ensayos de tensión, no son ensayos de tracción, sino son ensayos de flexión. Por ende, no va a haber un valor máximo como hay el de resistencia a la tracción, que es el valor máximo en la curva. Recuerden cuando hacen metales o polímeros. Sino, aquí el valor máximo, bueno, es el valor de la fractura y ya. Ahora, aquí hay un caso muy extremo, ¿ok? Para un material que es bastante particular en cerámicos, el fluoruro de litio. No puedo escribir, perdón. No me deja, pero bueno, es el fluoruro de litio. A ver si vale o no vale. No, definitivamente no vale. Ok. Bueno, ¿qué pasa con el fluoruro de litio? Tiene una transición abrupta de elástica a plástica. ¿Alguien recuerda qué tipo de materiales presentan este comportamiento? El comportamiento mecánico lo vimos. ¿Qué materiales presentan este comportamiento? Esta transición media abrupta, ¿no? Donde hay incluso aquí como una sierra, ¿no? De sube, baja, sube, baja.
Eran termoestables, creo. Bueno, ese es hablando de polímeros, hablando de metales. Ah, o sea, ese periodo de transición eran en los aceros de baja aleación, que había en lo que es no me acuerdo el nombre de la estructura, pero era, si mal no me equivoco, eran aceros de baja aleación. Aceros de bajo carbono. Sí, Perdón, de los bajo aceros carbono, sí. De bajo carbono, perdón, los sí. aceros de bajo carbono lo vemos por las bandas de Luder. ¿Ok? Muy bien, recuerdas por lo menos parte de lo que vieron en comportamiento mecánico. Esta transición se da en el fluoruro de litio, se da en el óxido de aluminio, se da en el óxido de magnesio, a altas temperaturas obviamente, ¿no? Porque tienen una fase no cristalina. Bueno, de metales era solamente para recordar, lo de metales déjenlo afuera, los aceros bajo carbono. Hablando de cerámicos, ¿no? Se da en el fluoruro de litio, se da en el óxido de aluminio y en el óxido de magnesio. Obviamente a altas temperaturas. No voy a ver esto, recuerden, bajas temperaturas son frágiles, no voy a ver esto, pero a altas temperaturas sí. Ok, creo que eso nada más. Simplemente quería mostrarles que también existen entonces cerámicos que presentan esta transición media abrupta de elástico-plástico, ¿no? Donde baja un poco la resistencia y es como que incrementa un poquito su capacidad de deformación. Ok, ¿cuál es el método principal para deformar cualquier cristal? Es el movimiento de dislocaciones, ¿verdad? Yo he enfatizado mucho, porque siento que es algo que está muy vacío en ustedes, y yo he enfatizado mucho desde que, bueno, el anterior semestre me uní a la facultad, he enfatizado mucho que siempre que ustedes estén hablando de deformación, el principal mecanismo es por el movimiento de dislocaciones, por el dislocation glide, ¿no? el deslizamiento de dislocaciones. Cuando nosotros pensamos, ¿okay? En cerámicos, usualmente decimos, bueno, las dislocaciones no se mueven, pero bueno, eso es lo típico, ¿no? Lo que se piensa, y por eso cuando se habla de deformación en cerámicos no se habla de dislocaciones, como se habla muchísimo en metales. Pero en realidad es algo erróneo, porque ya se han hecho estudios en microscopios de transmisión electrónica, perdón, electrónicos de transmisión, eh, donde se ve claramente, y ahí está un gráfico, es justamente de esto, de esto que ustedes ven aquí, de esta región, en esta región donde se ve esa transición y ese comportamiento tan abrupto de dúctil perdón, de frágil a dúctil. Bueno, ahí se hizo un in vivo y se vio cómo se mueven las dislocaciones. Miren, de estar, ok, aparentemente inmóviles, quietas, ¡pim! Se dan el salto y empiezan a agruparse, empiezan a moverse. Esto es en el fluoruro de litio, pasa en el óxido de aluminio, pasa en el óxido de magnesio, pasa en materiales que muestran cierta deformación elástica. Y de nuevo, esto es el mecanismo de deformación. Entonces, cuando hablemos de mecanismos de deformación, sea en metales o sea en cerámicos, cuando estamos hablando de deformación, es debido al deslizamiento de dislocación. ¿Okay? Entonces, cada vez, porque ustedes van a encontrar, sobre todo libros antiguos, donde jamás van a ni siquiera mencionar dislocaciones, creo, en cerámicos, porque pensaban que no era importante, que pensaban que no se movían, que habían otros mecanismos de deformación. Y no es así. Es el mismo mecanismo de deformación. Ahora, el mismo mecanismo básico, ¿no? De ahí direcciones, ahí sí es diferente, ahí sí cambia. Recuerden que en cerámicos, ¿dónde se mueven las dislocaciones? En los planos donde están planos y direcciones que tienen mayor empaque, ¿no? En los close pack directions y close pack planes.
es decir, en los mejores slip systems, en los mejores sistemas de deslizamiento. En cambio, aquí en metales, la dirección de desplazamiento es usualmente la dirección que tiene el espaciamiento más pequeño entre átomos o iones del mismo tipo. Okay. Recuerden, en metales es usualmente el plano que tiene mayor densidad planar, ¿no? Valga la redundancia, es el de highest pack plane y ahí se mueven usualmente las dislocaciones. Acá no. Acá hagan cuenta que están tomando la densidad lineal de los átomos, ¿no? O de los iones. ¿Sí? El que tiene más alta densidad, es decir, los que están más unidos, es decir, el que obviamente en menor distancia tiene más átomos, por eso el de más alta densidad lineal, en esa dirección usualmente se mueven las dislocaciones en cerámicos, ¿no? Pues por eso les digo, el mecanismo sigue siendo, el mecanismo base sigue siendo el mismo, que es el deslizamiento de dislocación. Lo que cambia es la dirección, o sea, la forma en la que se mueve, pero sigue siendo lo mismo. Y obviamente aquí hay una barrera extra, porque hay una interacción electrostática entre iones, que es como una barrera adicional al movimiento de dislocaciones. Recuerden que las dislocaciones tienen diferentes barreras, ¿no? El movimiento de dislocaciones tiene diferentes barreras. Bueno, aquí una barrera adicional es justamente esa carga electrostática que existe entre iones en los cerámicos, y obviamente eso impide también un movimiento largo de dislocación, un movimiento significativo de dislocaciones, y eso también es lo que resulta en que tenemos cerámicas frágiles. Por eso es que las cerámicas no se deforman mucho con un metal también, porque es una barrera adicional al movimiento de dislocaciones de esta fuerza electrostática que existe entre los iones. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Está claro? Bueno, esto es simplemente para que vean, ¿no? La dirección es más para entender lo que acabo de explicar. Pues simplemente que en qué dirección. Acá está ya una tablita, ¿ok? Para que ustedes entiendan cuál es la dirección. Pueden ponerse a dibujar si quieren, porque tienen las estructuras de alúmina, la estructura de magnesia. Entonces ahí pueden ver, no, si es en realidad esta dirección en la que hay mayor densidad lineal. Eso ya pueden hacerlo ustedes si quieren imaginarse en su casa, pero el punto, el concepto clave es lo que quiero que me entienda. Aquí están simplemente ya los slip systems, ¿no? Como les digo, es el sistema que tiene mayor densidad lineal, mientras que en metales, recuerden, es el que tiene mayor densidad planar, ¿no? Aquí está a qué temperatura se activan, obviamente, y mencioné, ¿no? A altas temperaturas. Recuerden, siempre a altas temperaturas. Átomos más móviles y aparte tenemos esa fase vítrea, ¿no? Ok. Vamos a ver qué pasa en las fronteras de grano. Sabemos, he mencionado muchísimo, que las fronteras de grano impiden el movimiento de dislocaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente está alineado en una manera diferente y pues es una barrera porque tiene la dislocación que cambiar de dirección para acomodarse a la otra dirección del siguiente grano. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, el óxido de magnesio tiene un sistema primario que no se activa, ¿ok? O bueno, que se activa a los 0 grados centígrados, pero hay un sistema secundario que se activa a los 1700 grados centígrados. En realidad, las cerámicas tienen 5 sistemas de activación. 5. Obviamente, los dos principales son, digamos, los más importantes y los que en realidad determinan este movimiento de dislocaciones. Pero en realidad, los materiales policristalinos en general, y hablando de cerámicos, necesitan 5 sistemas independientes de dislocación, ¿no? Entonces,
cuando nosotros tenemos un policristal, es mucho más difícil que se activen, o si se activan estos sistemas, pues es un poco más complejo que tengan la efectividad que tendría si el mismo material fuera monocristalino. Hablando justamente del mismo óxido de magnesio, aquí ustedes tienen el gráfico, este es el óxido de magnesio. Si fueran un monocristal, los sistemas se activarían más fácil porque no tendrían esta barrera de la frontera de grano. Y en realidad yo tendría, ya a los mismos 0 grados, yo ya tendría un cierto comportamiento plástico, es decir, tendría ya cierta utilidad. Pero al tener un material policristalino, miren lo que pasa. Recién a los 1700, que es donde se activa recién el segundo mecanismo, ¿no? Recién el segundo mecanismo se activa, entonces ahí es que recién, hablando de un óxido de magnesio policristalino, recién ahí tengo algo de comportamiento plástico. A 1750 ya tengo más y tengo de nuevo este comportamiento que vimos aquí, ¿no? Que es lo que había mencionado, que hay esta transición dúctil frágil. Y a 1800 igual, la tengo. Pero necesito entonces 1700 grados para que se active. ¿Por qué? Porque es un policristal. Y de nuevo, los cristales, o bueno, las fronteras de grano, son barreras para el movimiento de dislocación. Entonces, ¿influye el tamaño de grano en la resistencia a la fractura del cerámico? Sí. Si es más pequeño, y ya habíamos visto un gráfico, ¿recuerdan? La resistencia a la fractura va a ser mayor. Esto es algo que ya hemos visto mucho, ¿no? Es cómo se alinean las dislocaciones y para pasar al otro grano, esto es lo que he explicado muchas veces, no solo en otras clases he explicado mucho esto, de la frontera de grano, está la dislocación en una dirección, para venir acá tiene que cambiar de dirección y eso implica una barrera enorme de energía, ¿no? Ok, ahí está, bueno, un ejemplo de cerámica, o bueno, de un vidrio que se rompe, que es algo bastante común que vemos, ¿okay? Son muy frágiles a temperaturas bajas, la mayoría de cerámicas, como hemos visto, en realidad todas las cerámicas a temperatura ambiente son frágiles. Pero vamos ahora a empezar a hablar de los vidrios, porque es algo interesante, ¿ok? ¿Qué pasa con los vidrios? ¿No? Porque hablar de un vidrio es fácil, pero los vidrios que tenemos nosotros ya en buses, en carros, en autos blindados, en otras aplicaciones, pues no son vidrios simples, ¿no? Tienen algo especial. Vamos a hablar justamente del vidrio que es resistente a balas, ¿no? Como el de aquí. ¿Qué pasa cuando un vidrio simple, normal, llega una bala a ese vidrio? El vidrio tiene obviamente grietas, llega la bala, boom, se rompe eso, se parte, pedazos muy grandes, fractura frágil, como en cualquier, como cuando se les cae una jarra de las que toman café, lo que sea, esas jarras de cerámica se les cae, se les parte, ¿no es cierto? No se parten pedacitos chiquitos, pero usualmente son pedazos grandes. Eso pasaría si nosotros tuviéramos vidrios normales, vidrios tradicionales en nuestros autos, en los buses, en todo lado. Pero resulta que en realidad los vidrios no son solo una capa de vidrio.
En realidad, bueno, depende de qué tipo de vidrio antibalas estemos hablando, pero uno de los más comunes es el vidrio que tiene policarbonato como un agregado, ¿no? Es decir, es como un multisándwich de vidrio con policarbonato. ¿Qué pasa ahí? Ok, llega la bala, ¿no? El vidrio, la capa de vidrio, porque esto es usualmente cómo se diseñan los vidrios, son diferentes capas unidas. Nosotros no lo podemos ver, pero en realidad son varias capas unidas. Y vamos a ver cuando hablemos de fabricación un poco más de esto. Pero bueno, llega la bala, ¿qué hace el vidrio? Absorbe la energía. Absorbe toda esa energía de la bala. ¿Y qué hace? Crear una nueva superficie, ¿no? O sea, el vidrio lo que hace es, ok, gaste esa energía creando una nueva superficie. ¿A qué me refiero creando una nueva superficie? Rompiendo, ¿no? Una parte del vidrio. Pero boom, llega y se choca con el policarbonato. El policarbonato llega y es otro mecanismo adicional para absorber energía. Y así sigue pasando. Entonces, absorbe energía y resulta que no absorbe y resulta que llega hasta como por la mitad. Puede terminar penetrando todo, sí, pero se va a romper en pedazos muy chiquitos, no como acá. Si se rompe eso más. Y la velocidad a la que va a pasar la bala ya acá es muy baja, ¿no? Comparado aquí donde sigue a una velocidad enorme, aquí ya las capas de vidrio y de policarbonato, justamente el vidrio aquí excelente en compresión, ¿no? Absorbe toda esa energía y pues obviamente van reduciendo también la velocidad de la bala. Uno de los cerámicos más comunes era simplemente alúmina. El vidrio que ya se empezó a desarrollar cuando se empezó a hablar de esto de antibalas era la alúmina. La alúmina se le ponía fibra de vidrio, ¿okay? En vez del policarbonato y fue de los mejores y todavía es algo que se utiliza mucho como material antibalas. Ok, vamos a quedarnos ahí. Me falta todavía ciertas, pero bueno, ya vamos a ver cómo nos igualamos. No voy a robarles más su tiempo, ya han sido 4 horas pegados a la computadora también, así que bueno, vamos a descansar. Continúo la siguiente clase, chicos. Espero que les vaya súper bien estos días. Disfruten el feriado de lunes. Sigan ya preparando sus proyectos, empiecen a hacer, recuerden compartirme el link. Y pues nada más, nos vemos la siguiente clase. Vamos a tratar de igualarnos, ya vemos cómo el lunes hablamos sobre cómo tratamos de igualarnos todo esto, ¿ok? Listo, chicos, eso sería todo, cuídense muchísimo. Listo, profe, cuídese. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Profe. Así es.